Hola y bienvenidos a The Master Code TV. En este vídeo os voy a hablar del borrado de datos dentro de Dynamics 365 Finance and Operations. En concreto, vamos a hablar del borrado de datos mediante código y vamos a ver diferentes casos y cómo cada uno de ellos se puede abordar de una manera diferente. Si te gusta este tipo de vídeos, dale un like bien fuerte y quédate hasta el final para ver todos los casos que os planteo. Comenzamos. A priori, el borrado de datos es algo que normalmente deberíamos de tratar de evitarlo. Se supone que si nos vemos en la necesidad de borrar datos es porque nos encontramos ante una situación específica que así lo requiere. En este vídeo os voy a hablar de 3 situaciones en las cuales os podríais encontrar en vuestro día a día en las que os veríais en la situación de tener que hacer un borrado de datos. Van a ser 3 situaciones diferentes y vamos a ver maneras diferentes de afrontar estas situaciones. Vamos a ver el código y estudiamos cada una de ellas. Esta sería la primera de ellas y quizá posiblemente la más básica o la más habitual. Se trata de una situación relativamente sencilla en la cual tenemos que borrar un registro de una tabla determinada. Lo que estamos haciendo es cargar en la variable SalesTable un registro de la tabla SalesTable cuyo Sales ID es el PVD 000001. Y una vez hemos cargado el pedido con la opción de update a true, es muy importante que para hacer el borrado lo hagamos así, únicamente lo que hacemos es invocar al método delete del buffer SalesTable. Esto lo que va a hacer en principio es intentar borrar específicamente este registro que tenemos seleccionado y lo va a hacer ejecutando todos los desencadenadores posibles que la lógica de la tabla SalesTable tenga establecida. Es decir, si es posible eliminar el registro o no, si tiene algún tipo de dependencia o alguna relación con alguna otra tabla, si tiene que desencadenar el borrado de otras tablas relacionadas con esta. Ya dependiendo de la tabla, pues tendrá unos condicionantes u otros. Quedaos con que este método delete va a hacer un borrado seguro, un borrado que va en consonancia con la lógica de negocio que haya establecida. Hay otra variante en la misma situación en la cual queremos eliminar un solo registro, que sería invocar al método doDelete en lugar del método delete. En principio no tendría sentido hacer las dos llamadas, obviamente comentaríamos una de ellas, y esta opción en principio no es nada recomendable. ¿Por qué? Este borrado se ejecuta sin seguir la lógica de negocio. Va a hacer el borrado incondicionalmente, no va a tener en cuenta ningún desencadenador, no va a hacer ningún tipo de comprobación ni nada por el estilo. Esto tiene la ventaja de que a priori sí o sí nos va a dejar borrar el registro, pero tiene la desventaja de que este borrado no es en absoluto controlado, con lo cual es muy posible, tenemos muchas papeletas de que después entremos a Dynamics 365 Finance and Operations y nos encontremos con algún tipo de error porque en algún sitio del programa se hace mención a este registro y al haberse eliminado de manera incontrolada existen dependencias que no se han resuelto, por ejemplo. En resumen, esto es una alternativa pero que a priori no deberíais de utilizar. El segundo caso que os podéis encontrar es aquel en el que tenéis que eliminar un conjunto de datos, digamos que más de un registro. A priori se nos podría ocurrir hacer un borrado como el que estáis viendo ahora en estos momentos. Lógicamente funcionaría. Además funcionaría tal como os he explicado anteriormente. Lo que haría sería ir seleccionando cada registro que cumpla la condición de que el rec ID sea mayor a este número que estáis viendo y cada registro invocaría al método delete. Y como os he explicado anteriormente, el método delete desencadenaría todas las acciones
relacionadas con el borrado de este registro. Cuando tenemos que hacer un borrado masivo de datos, a priori esto no sería una manera correcta porque no es nada eficiente. Es totalmente correcto a nivel sintáctico, pero a la práctica no es la manera de hacerlo. La manera correcta de hacerlo sería así. En lugar de utilizar un bucle while y en cada iteración invocar al método delete, lo que vamos a hacer es usar otra sintaxis que prevé x++ para hacer un borrado masivo, que sería hacer un delete from, en este caso sales table, y después el where con las condiciones. Aquí realmente no hay ninguna iteración, no hay ninguna invocación al método delete y además tampoco estamos estableciendo el buffer de sales table en el modo de update. Con esta sentencia se está haciendo todo de una. La diferencia detrás de esta sentencia es que se va a hacer el borrado de manera masiva, no registro a registro. Esto es la manera más eficiente de hacer un borrado de registros de manera masiva y no romper con la lógica de negocio, porque en este caso también se desencadenarían todos los eventos relacionados con el borrado de la sales table. Habría una tercera situación en la cual hablaríamos también de un borrado masivo de datos, pero con la variante de que no queremos que se desencadene ninguna lógica relacionada con el propio borrado de la sales table que está establecido dentro de Dynamics 365 Finance and Operations. Sería algo parecido a invocar al método doDelete que os expliqué antes, pero aplicado a un delete from. Hay que invocar a 3 métodos del buffer que queremos borrar, en este caso sales table, que sería skip database log, skip data methods y skip delete actions. El primero va a evitar que se generen los logs de borrado en la base de datos, que son, bueno, sin entrar en más detalles, unos logs que genera el servidor de base de datos para dejar constancia del borrado y permitir posteriormente una posible recuperación de ese borrado. El skip data methods sería algo ya más específico de Dynamics, sería evitar el desencadenamiento de la ejecución de métodos de datos, de eventos que se puedan producir por el borrado. Y el último, skip delete actions, son todas estas acciones relacionadas con la tabla que estamos intentando eliminar que se van a desencadenar también con el borrado. Dicho esto, aunque esto os va a funcionar, sintácticamente es correcto, no es la manera más eficiente de hacer un borrado de datos masivo. Aquí distinguiría el hecho de que si queremos hacer un borrado masivo, pues simplemente haríamos esto, ya os he explicado cómo funciona, pero si estamos o nos encontramos en una situación como esta, en la cual vamos a hacer un borrado masivo, pero además queremos forzar el hecho de que se evite toda la lógica de negocio que hay tras este borrado, hay unos métodos más eficientes para hacerlo. Aquí tenéis una manera de abordar una situación muy especial, muy específica, en la cual tenemos que hacer un borrado de datos. Ahora mismo os estoy hablando de borrado de datos, pero esto veréis que puede ser aplicable a otras consultas de actualización como inserts o updates, pero bueno, ahora hablamos de borrado. Como digo, una consulta de borrado masivo de la manera más eficiente. Aquí, en este sentido, estamos directamente inyectando código Transact SQL para solicitarle al servidor que lo ejecute. Veis que la query de borrado, que sería este string, es código Transact SQL tal cual. Así como este que estuvimos viendo anteriormente es un código interpretado por X++, este es directamente Transact SQL. Esto, si lo ejecutarais en Transact SQL, os funcionaría. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Lo que hacemos es crear una nueva instancia de una conexión de la clase Connection. Lo que hace es conectarse con el propio servidor de base de datos de Dynamics 365 Finance and Operations. Después lo que hacemos es crear un statement ligado a esa conexión y aquí en este caso lo que estamos definiendo es únicamente un string. Esto no tiene nada de especial. Lo único, lógicamente, que es
transact SQL y aquí, como veis, estamos metiendo un parámetro que hacemos notar que es un parámetro porque va precedido de una arroba. Si queremos utilizar parámetros, como es el caso, lo que vamos a necesitar es crear un nuevo mapa de esta manera. Veis cómo estamos creando un mapa que se va a preparar para tener parámetros del tipo clave valor. Esto sería el nombre del parámetro y esto el valor que queremos que tenga. Creamos el mapa y después añadimos los parámetros que necesitáramos. Podríamos tener, lógicamente, más de un parámetro. Y después, esto es el key de la cuestión, lo que hacemos es, a través de la instancia statement, hacemos un execute update with parameters, que sería la invocación al servidor al cual estamos conectados para que ejecute este código transact SQL. Esto tiene dos parámetros, que aquí me vais a perdonar este error, porque esto sería así. Esto es la sentencia SQL. Y después param_map, que en este caso sería el mapa. Esto lo que hará, como digo, es solicitar al servidor que ejecute este código. Y como veis, en este caso, este método tiene un retorno de tipo entero, el cual nos va a devolver los registros afectados por esta sentencia. Imaginemos que este delete con este condicionante pues va a eliminar 128 registros, por ejemplo. Cuando se ejecute, si esto se ejecuta de manera correcta, aquí en esta variable CNT vamos a tener 128 registros después de invocar a este método. ¿Por qué vamos a utilizar una lógica como esta? Como os digo, son situaciones muy específicas en las cuales tenéis que hacer un borrado de datos normalmente muy grande y además necesitáis de hacerlo de la manera más eficiente posible para que no esté nuestro código ejecutándose horas y horas, dependiendo del volumen de los datos, sino que lo haga quizá con suerte en pocos minutos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya resultado útil y hayáis aprendido algo nuevo acerca del borrado de datos dentro de Dynamics 365 Finance and Operations. Quizá podríamos profundizar más en situaciones extremas de borrado de datos o, dicho de otra manera, la necesidad de hacer un borrado masivo de datos de gran volumen. Y entonces, en este caso, como X++ nos permite inyectar código transact SQL, hay, valga la redundancia, código transact SQL o, mejor dicho, scripts en transact SQL que hacen el borrado masivo de datos de una manera todavía más eficiente. Si os interesa que profundice en esto, os muestre algún ejemplo, porfa, me lo dejáis en los comentarios y podemos preparar un vídeo al respecto. Si os ha gustado este vídeo, espero que le deis un like bien fuerte y que os suscribáis al canal para apoyarme y compartáis este vídeo con vuestros contactos en las redes sociales. Por mi parte, ha sido un placer y muchas gracias por verme. Hasta pronto.